Hola, hola mamá. Hola Luis Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Son las Ah, bueno. 5 en punto. Tú me dirás si damos 5 minuticos de espera. Hay 9 personas conectadas contigo y conmigo. Eh, entonces, no sé si damos 5 minutos Sí, o sí, quieres dale, iniciar. claro que sí. Listo, ok.
Luis Gabriel, ya son las 5:05 de la tarde, tenemos 16 personas conectadas en este momento, tú me dirás si iniciamos. Yo creo que sí, Milena, porque como ya las 6 Luis Gabriel, ya soy criollo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en esta charla. En nombre de la Junta Directiva de Asocriollo y de la Dirección Ejecutiva, quiero darle la bienvenida a esta charla con el doctor Luis Gabriel González sobre las perspectivas de la aplicación de programas de mejoramiento genético. Para nosotros, estas actividades realmente nos fortalecen en el gremio para poder tener más elementos de análisis y poder entender mucho mejor cómo estos programas nos ayudan a nosotros en nuestras explotaciones ganaderas. Entonces, pues bienvenidos. Les solicito, por favor, que cierren sus micrófonos. Y bueno, Luis Gabriel, ya estás habilitado para compartir pantalla. Perfecto, Milena, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, entonces me cuentas cuando la veas. A ver, dame un segundo. Me confirmas, por favor, cuando la veas. Ya la estamos viendo. Espérate a ver qué. No sé si, bueno, ella está en presentación, modo presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, de nuevo, muchas gracias. La charla que traigo preparada es de más o menos 30 a 35 minutos, la cual denominé Perspectivas de la aplicación de programas de mejoramiento genético. Muchas gracias de nuevo a Socriollo, pues, por la invitación para hablar de este tipo de temas y a todos los asistentes, a todos los interesados. Ya Milena me presentó. Yo trabajo para la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, y esta es la secuencia que vamos a tener. Primero vamos a mencionar cuál es la ecuación base del mejoramiento. Parece que seguramente la hemos visto en muchos lados esa ecuacióncita, pero me va a servir mucho para poder seguir con las siguientes fases de la presentación. Después vamos a hablar de los pasos, de los pasos que se deben tener para programas de mejoramiento genético, que creo que también es algo que debemos hacer énfasis porque tal vez a veces ignoramos algunos pasos importantes para desarrollar programas de mejoramiento. Después vamos a abordar algunas consideraciones que tienen que ver con esos programas de mejoramiento genético, algunos resultados que se han tenido a nivel mundial y que hemos tenido acá en Colombia, por lo menos desde lo que venimos trabajando en la Universidad Nacional. Después coloco allí como un ítem que digo para analizar. Muestro los resultados de 2 trabajos que presentamos en un congreso que son interesantes y terminamos con algunos desafíos y recomendaciones que tenemos en esta parte de mejoramiento genético en Colombia. Entonces, empezando con la ecuación base, nosotros podemos decir entonces, a ver si esta barrita la puedo pasar a otro lado, será, no sé si me deje. A ver si por acá debajo. Entonces, decimos que esta es la ecuación base del mejoramiento genético. A ver qué, yo no sé si sea antes o mejor arriba. Bueno, ¿y cuál es? Que el fenotipo, que este P es igual a G más E. ¿Qué nos dice eso? Por sus siglas en inglés, que el fenotipo es igual a la genética más ambiente. Es decir,
Primero tenemos que decir qué es fenotipo. Fenotipo para nosotros es todo lo que podemos medir o observar en un animal. El color de pelo lo podemos observar, que tenga cuernos o no lo podemos observar, eso es un fenotipo. También lo que podamos medir, la cantidad de leche, el peso, los días abiertos que tenga una vaca, todo eso es medible y todo eso lo llamamos fenotipo. Y eso que vemos y medimos depende de la genética y y del ambiente que lo representamos con E. ¿Cómo así que depende de la genética del ambiente? Pues sí, cada animal tiene unos genes que se pueden expresar para determinado fenotipo. Entonces, para ese color de pelo o para esa producción de leche o para esa ganancia aérea de peso. Los animales tienen incorporado ese material genético que en algún momento se va a expresar, en algún momento de la vida. Pero además está el ambiente que determina que ese genotipo se exprese o no. Ejemplo, sabemos que las hembras bovinas pues se pueden reproducir, pero una hembra bovina de 6 meses de edad no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya tiene los genes para reproducirse, es decir, para quedar preñada, a esa edad fisiológicamente no está madura para reproducirse. Depende de un ambiente que en este caso es que ella ya haya terminado de crecer y esté apta desde el punto de vista fisiológico para reproducirse. Entonces, el ambiente va a delimitar que esa genética se exprese o no. Y para nosotros el mejoramiento genético, ambiente es todo lo que no sea genético. O sea, ambiente es lo relacionado con la alimentación, lo relacionado con la temperatura, lo relacionado con el manejo, con el bienestar, con la sanidad, etc. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros vemos en el animal es el fenotipo. Nosotros no vemos la genética, sí sabemos a qué ambiente se desafía el animal, pero nosotros difícilmente podemos cuantificar estas dos cosas. Lo que podemos cuantificar es el fenotipo, bien sea porque podemos decir que es pelo rojo, pelo blanco, o porque decimos que el animal produjo 30 litros de leche o porque ganó 700 gramos al día. Entonces, lo único que nosotros podemos observar en el animal es el fenotipo. ¿Cuál es el desafío interesante desde el punto de vista de mejoramiento genético? Separar del fenotipo estos dos componentes. Ese es el desafío. Y de alguna manera, separarlo visualmente no es fácil. Es muy difícil, inclusive. Entonces, nosotros necesitamos utilizar algunas herramientas matemáticas y estadísticas, ojalá, para determinar del fenotipo cuánto se debe a la genética y cuánto se debe al ambiente. Con esta ecuación base es que nosotros vamos a hacer mejoramiento. Porque si nosotros llegamos a identificar cuál es el mérito genético que tiene un animal, lo separamos de esa parte ambiental, podemos determinar qué animales son los que cargan esos genes deseables que van a hacer con que tengan progenies que son más productivas, que tienen mejor fenotipo, porque finalmente lo que le estamos apostando son animales con mejores fenotipos, pero que ojalá esos animales con mejores fenotipos sea porque ellos tienen genes deseables que se expresan para tener esos fenotipos. ¿Y qué es lo importante de acá? Que además esa parte genética es la única que pasa de padres a hijos. Pensemos eso como un patrimonio. Si lo llevamos al ámbito humano, pues nosotros sabemos que nuestros padres nos pueden pasar un patrimonio que pues también es genético, pero que también puede ser económico, que también puede ser educativo, qué sé yo. Lo cierto es que los animales solamente pueden pasar un patrimonio genético. Y eso es lo único que pasa de padres a hijos, repito. Entonces, por eso tan importante poder, desde esta ecuación que conocemos y sabiendo que lo único que vemos en los animales es el fenotipo, poder separar estos dos componentes para saber qué animales tienen el mejor patrimonio que va a ser pasado a su descendencia. Porque además, el mejoramiento genético lo hacemos a lo largo de generaciones, lo hacemos ¿cómo? Tratando de dejar algunos animales que son genéticamente superiores para que ellos tengan crías que van a ser también superiores a sus padres y esas crías, si son superiores genéticamente, las vamos a mantener para que se reproduzcan, para que tengan otras crías que supuestamente van a ser superiores y a lo largo del tiempo vamos a ir incrementando la producción.
mientras que la parte ambiental no se transmite a la progenie. ¿Por qué hago énfasis además en eso? Porque para nosotros sería muy fácil simplemente llevar a los animales a un muy buen ambiente para que ellos tengan buen desempeño. Imagínense que nosotros tenemos la posibilidad de llevar a todos nuestros animales a un establo donde los estamos aislando de condiciones ambientales adversas, los estamos alimentando mejor, estamos evitando que se desgasten, pues vamos a tener un muy buen desempeño de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué tal que nosotros finalmente nos quedemos con animales que ambientalmente fueron favorecidos y que mostraron muy buen desempeño, pero que realmente a la hora de evaluarlos nos dimos cuenta que ese desempeño era por ambiente y no por genética? Entonces, por más que ellos sean muy buenos fenotípicamente, van a tener crías que tal vez no sean tan buenas. Entonces ahí está el desafío grande desde el punto de vista del mejoramiento genético y por eso hago hincapié en esta formulita antes de proceder. Entonces, ese era nuestro primer paso, definir esa ecuacioncita de mejoramiento genético. ¿Listo? Les miro una cosita acá. Bueno, ahora, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar lo que se ha definido y no ha sido por mí, esto se ha definido a nivel mundial, de los pasos que se deben seguir para poder tener un programa de mejoramiento genético exitoso. Y cuando hablo de los pasos que hay que seguir, no me refiero a que solamente basta con cumplir con uno de ellos o con dos, no, hay que cumplir con los 4 pasos que les voy a mostrar y además tienen un orden cronológico y en ese orden cronológico deben ser abordados o deben ser llevados a cabo. Entonces, lo primero es que necesitamos registros de nuestros animales y esa información de registros va a ser importante porque es que a partir de allí es que vamos a poder identificar el fenotipo. Porque cuando yo me refiero, por ejemplo, a las características económicamente importantes, que son, por ejemplo, el crecimiento, la reproducción o la producción de leche, por ejemplo, pues eso es muy difícil simplemente con mirar el animal de lejos y decir cuál pesa más que otro, ¿cierto? O simplemente, si ya sé cuál pesa más que otro, determinar el peso exacto. Entonces, lo mejor para ello es tener pesajes de los animales si ese fuera el caso. Y de esa manera yo tengo un fenotipo. Pero además les voy a comentar sobre otro registro. Entonces, la base de cualquier programa de mejoramiento genético es tener registros. ¿Y por qué hago también hincapié en eso? Porque no es nada raro que en Colombia nosotros todavía encontremos ganaderías que no están implementando registros. Seguramente no se trata de ganaderías élite o que trabajan la parte de mejoramiento genético, pero que de todas maneras las ganaderías élite o que tienen como objetivo hacer mejoramiento genético necesita también que sus reproductores sean evaluados en otras condiciones y para eso necesitamos que esos otros productores tengan registros fenotípicos o registros en general de sus progenies. Entonces, listo. Primero que todo, implementación de registros. Eso es lo primero que tenemos que hacer énfasis. Sin registros no hay programas de mejoramiento genético. Lo segundo es que esos registros deben ser evaluados y ya les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo evaluarlos. Imagínense algo, tenemos una empresa y queremos seleccionar o identificar un personal para trabajar en nuestra empresa. No basta a veces solo con la foto o con un resumen de un currículo para yo decir cuáles individuos o cuáles personas van a ser contratadas. Seguramente vamos a hacer unos tests, unas pruebas psicotécnicas, en fin, para poder acercarnos mejor o para poder identificar mejor aquellas personas que son acordes a los objetivos de la empresa. Lo mismo pasa con los animales. Hay que evaluarlos. No basta solamente con mirar y decir cuál es más bonito, cuál es más grande, cuál es más ancho. No, eso puede ser parte fundamental de la evaluación, pero necesitamos muchas otras informaciones para poder llegar a determinar realmente quiénes son mejores genéticamente. Lo tercero es que, de hecho la evaluación, y hicimos una evaluación además objetiva, tenemos herramientas para poder identificar qué animales se van a reproducir y cuáles no, y eso tiene que ver con la selección. Y finalmente, vamos a utilizar esos animales que seleccionamos para aparearlos, porque se supone que ellos son los que tienen genética superior para pasar a sus hijos. Y después de esto, ¿qué hago? Empieza otra vez todo el proceso. Tengo que seguir tomando registros, tengo que seguir evaluando, seleccionando y apareando. Entonces, miren que son 4 pasos que deben ser llevados a cabo en orden cronológico y que se repiten a lo largo del tiempo. Y que debo empezar por el primero, que son los registros, y terminar con el último, que son los apareamientos,
y no empezar con los apareamientos y terminar con registros, ¿cierto? O sea, tiene un orden cronológico. Muy bien, si hablamos de registros, ¿qué tipo de registros necesitamos? Genealógicos, ¿cierto? Que sepamos qué animal o cada animal, cuáles son sus padres, que registremos características económicamente importantes. Entonces, si estoy trabajando con producción de leche, pues debo medir la producción de leche. Ahora, hacer una aclaración. ¿Basta solo con medir la producción de leche una vez que fui y pesé el balde de las vacas y ya? No. Lo ideal es que tengamos muchas medidas de esa característica. Lo mismo que para crecimiento. Trabajo con una ganadería de carne y mi negocio es vender animales al destete, al sacrificio, qué sé yo, pues entonces debo medir el crecimiento durante varias fases de la vida. ¿Y por qué recalco también eso? Porque en muchas ganaderías todavía no se pesa el nacimiento, a veces solamente se pesa el destete, tal vez al momento de la venta del animal, pero no, lo que necesitamos es medidas de ese crecimiento de los animales para poder tener una información para evaluar, ¿cierto? Y algunas otras informaciones importantes como el sexo del animal, fechas de eventos productivos, reproductivos, sanitarios, de manejo, entre otros. Y coloco aquí por eso, entre más información y más confiable su toma, mejor. Tampoco se trata de tomar información por tomarla, sino que además sea confiable, sea bien tomada y que además sea registrada de manera magnética, porque tampoco nos sirve información solamente que está en cuadernos, necesitamos digitalizarla para poder hacer un uso eficiente de la información. Lo segundo es evaluar. Evaluar, y en esta parte de evaluar va muy enfocado a identificar qué animales son genéticamente superiores. Entonces yo les voy a colocar aquí un ejercicio que me parece interesante. Y es que vamos a suponer que ese listado de 10 animales, ahí no los tengo enumerados los animales, pero vemos 10 líneas. Enfoquémonos en la segunda columna que representa el peso al destete. Si esa fuera la única información que tengo de peso al destete y tuviera que elegir el animal que va a ser mi reproductor a futuro, ustedes yo creo que coincidirían conmigo en que el de más peso tal vez sea el más interesante para dejarlo como reproductor. Pues sí, esa es la información que tengo. No tengo más información, seguramente llegaríamos a esa decisión. De hecho, voy a hacer un ranqueo y voy a hacer ese ranqueo del más pesado al más liviano y efectivamente vemos que este animal es el más pesado. Pero sería muy interesante si nosotros tenemos información adicional. Y yo aquí les coloco una información adicional, que ya teníamos el peso al nacimiento de cada animal, tenemos una edad al destete de cada animal, miren que la edad al destete varía. Eso ya me pone a pensar a que animales que seguramente estuvieron más tiempo con su madre, es decir, destetaron más viejos, van a tener más posibilidad de ganar peso y los que destetaron más jóvenes no. Entonces yo ya sé, por ese motivo, que la edad del destete cambia, que el peso al destete de estos animales se dieron en condiciones desequilibradas, pues, o en condiciones diferentes y no puedo evaluarlos a todos de la misma manera. ¿Por qué no pensar que teniendo el peso al nacimiento y la edad del destete, hago o calculo un peso ajustado, suponga usted a los 7 meses, por ejemplo, a los 210 días? Propongo hacer eso. ¿Por qué no lo hacemos? Hagámoslo. Yo aquí lo hago y de hecho entonces ya tengo un peso, esta columna me representa un peso ajustado, que significa que estoy llevando a todos los animales a como que todos hubieran sido destetados a los 10 meses. Me voy a volver un momentico, solo para contarles algo. Y es que teniendo en cuenta esta ecuación, ustedes están de acuerdo conmigo que a medida que si el fenotipo es igual a genética más ambiente, a medida que yo este ambiente lo vaya llevando a cero, si yo llevo ese ambiente a cero porque estoy eliminando el ambiente y quitara el ambiente de acá porque lo llevé a cero, prácticamente que mi ecuación sería fenotipo igual a genética. Es decir, que estoy llegando a determinar que esto es una igualdad, siempre y cuando esto sea cero. Esto nunca va a ser cero en nuestras condiciones ambientales, pero más o menos con el ejercicio que estoy haciendo acá, es que en parte ya estoy cogiendo algo que es ambiental, que es la edad, a, a irlo quitando de esa parte ambiental. Y voy a seguir haciéndolo hasta que prácticamente esa parte ambiental sea cero. Es decir, que mi nuevo fenotipo es este de acá. Ya yo no voy a hablar de 201 kilos para el primer animal, sino de 224 y así para todos los animales. Este es un fenotipo ajustado
a los 210 días. Y si hago el nuevo ranking por allí, me doy cuenta que ya el animal 1, que seguramente era el que yo hubiera seleccionado como reproductor de mi ganadería, él pasó con el mismo valor ajustado. ¿Por qué? Porque seguramente lo ajusté acá. Bueno, este animal pasó con el mismo peso ajustado, seguramente porque la edad era similar a la media de la población que fue donde ajusté. Lo cierto es que ese animal que estaba en el primer lugar ya pasó al cuarto lugar por el peso ajustado. El animal que se ubica en la posición 4, que yo nunca lo hubiera seleccionado, ya está en la posición 1. Esto me dice que seguramente este animal es, por lo menos si estudian en las mismas condiciones de edad, aquel que se desempeña mejor. Y si yo hiciera lo mismo de aquí en adelante, en este caso abro un recuadro verde acá y tengo aquí unos promedios de peso al destete de mamás de 3 años. Miren que aquí está la columna de edad. Este es el promedio de mamás de 3 años. Este de acá es el promedio de mamás de 4 años y este es el promedio de mamás de 5 años, es decir, de sus crías. Lo que vemos es que las mamás de 4 años destetan más pesadas sus crías. ¿Cuánto más pesadas? Casi 7 kilos más pesadas que las mamás de 3 años. Casi 12 kilos más pesadas que las mamás de 5 años. Entonces quiere decir que lo ideal sería que las mamás tuvieran 4 años para el destete en esa población, lo que no es viable, ¿cierto? Porque yo no puedo tener a todas las mamás con la misma edad. Entonces hagamos una cosa, llevemos a estas crías de mamás de 3 años a como que hubieran destetado de mamás de 4 años, lo mismo que las crías de mamás de 5 años. Si eso lo hago, tendría un peso ya ajustado por edad de la madre y ajustado por edad del destete. Y allí puedo hacer un nuevo ranking. Este ranking entonces me indica que el animal que se había arrancado en la posición 5 inicialmente ya está rankeado como el animal 1 y el que está en la posición 1 está rankeado en la posición 5. Y así lo puedo hacer para todos los otros efectos, para época, para sexo, en fin. Yo aquí simplemente voy a adelantar todo lo que hice del ejercicio. ¿Listo? Voy a quedarme por acá. Y aquí lo que me dice entonces es que definitivamente, después de haber ido eliminando todos esos efectos ambientales, casi que llevando ese ambiente a cero para acercarme a lo que sería la igualdad de fenotipos igual a genética, me está diciendo que al final este sería el desempeño esperado del primer animal desde lo genético, casi que llevando el ambiente a cero, y sería el animal que tendría mayor posibilidad desde lo genético de ganar más peso a los 7 meses. ¿Listo? Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo yo puedo utilizar los registros para evaluarlos para poder llegar a identificar cuál es el animal más deseable desde el punto de vista genético. Y esto es muy útil especialmente para características de mediana a alta heredabilidad, que generalmente son características morfológicas o de calidad de producto. Pero habrán otras situaciones en donde ya no es tan fácil simplemente hacer unos ajustes como lo hicimos ahí. Tal vez para otro tipo de características que tienen menor heredabilidad, lo que tenemos que hacer es una evaluación genética. En la evaluación genética lo que nosotros hacemos es calcular un valor genético. Y aquí pongo un ejemplo de 3 animales. Esta raya del medio me está explicando el promedio de peso al año en esa población, que fue de 250 kilogramos. Por acá, estas 2 barritas me representan un animal que tuvo un fenotipo de 300 kilogramos, por acá otro animal de 225 y por acá otro animal de 225. Es decir, el primer animal está, si miramos la barra negra que me representa el fenotipo, está 50 kilos por encima de la media en fenotipo. Y esa superioridad de 50 kilos se vio representada porque él tenía un mérito genético superior con respecto a los otros de 15 kilogramos, más un ambiente deseable que hizo que esa superioridad aumentara en 35 kilogramos. Es decir, la superioridad de este animal de 50 kilogramos se debió a efectos genéticos y ambientales. Por otro lado está este animal que está 25 kilogramos por debajo de la media. Lo que pasa es que él tenía una genética inferior y además recibió un ambiente también que es, pues que no fue deseable, lo que hizo que su fenotipo fuera inferior. Y este animal es igual en fenotipo a este de acá, lo único es que él es genéticamente superior a este, inclusive genéticamente igual a este, pero recibió un ambiente tan malo que hizo que su fenotipo estuviera por debajo. Entonces, importante de acá, que si yo comparo solo desde el fenotipo, estos 2 animales genéticamente son igual de malos, ¿cierto? Pero realmente si yo utilizo herramientas que me permiten separar
la genética y el ambiente, más bien separar del fenotipo la genética y el ambiente, lograría llevarme a decir que este animal genéticamente es superior, que solamente necesito darle un ambiente deseable para que él pueda expresar esos genes en el fenotipo. Listo. Y estos dos son genéticamente iguales. Si por casualidad los dos recibieron el mismo ambiente y este se aprovechó mejor ese ambiente, pues definitivamente este va a ser mejor en las condiciones que tengo. Pero si por casualidad este recibió muy buen ambiente y este no, pues lo que tengo que hacer es a este darle un buen ambiente para poder que exprese esa genética. Bien, para una evaluación genética parece que se necesitaran muchas cosas, que fuera algo complicado, pero realmente es algo muy sencillo. Lo que pasa es que, pues eso solamente lo podemos hacer quienes venimos trabajando en el tema de mejoramiento genético, ¿cierto? Y que, repito, una evaluación genética generalmente se hace para características que tienen de mediana a baja heredabilidad, que si nos ponemos a ver son la mayoría de características de interés económico, como la producción de leche, las características reproductivas, las que tienen que ver con el crecimiento. Y para ello, para una evaluación genética necesitamos información productiva, genealógica, factores que influyen sobre el desempeño de los animales, saber el año en que nació, la finca, el sexo, la edad en el momento en que se tomó la medida, en fin. Y bueno, esto ya nos queda a nosotros y es que podamos, desde el conocimiento de cómo se comporta esa variable, desde lo biológico, desde lo estadístico, definir un modelo que nos permita analizar esa característica. Muy bien, entonces ya mencionamos los dos primeros pasos. Tiene que haber información, tenemos que evaluar esa información. Ya habiendo evaluado esa información y habiendo separado lo genético, habiendo separado el fenotipo, lo genético y lo ambiental para identificar qué animales son genéticamente superiores, ya nos enfocamos en seleccionar aquellos animales que se van a volver reproductores, que son animales con mayor valor genético. Ese sería el enfoque principal, que tenga mayor valor genético, pero sin embargo somos conscientes que además de tener mayor valor genético, deben ser animales que se desempeñan bien bajo las condiciones ambientales que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque no nos basta con tener un animal genéticamente superior si no se adecua bien a las condiciones ambientales que tenemos y de manejo, pero que además sean funcionales, que además puedan preñar a las vacas, que además puedan buscar alimento, en fin, que se adapten a las condiciones ambientales que tenemos. Y ojo a esto, lo que coloco al final, y que ojalá no sean endogámicos. Si bien la endogamia nunca, o más bien no siempre es negativa, pues si nos descuidamos podemos llegar a tener experiencias no tan buenas cuando pasamos determinado nivel de endogamia. Y finalmente, habiendo seleccionado esos animales, los vamos a parear. Y para parear nosotros podemos utilizar algunas estrategias como la inseminación artificial, la transferencia de embriones o la misma monta natural. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es la última fase. Es decir, nosotros vamos a utilizar estas biotecnologías de inseminación artificial, especialmente y de transferencia de embriones, al igual que los toros que tenemos en finca para monta, después de que hayamos identificado quiénes son genéticamente superiores. Última fase, después de haber tenido registros, de haberlos evaluado y haber hecho selección. No podemos empezar con esta fase o hacer solamente esta fase y decir que estamos haciendo mejoramiento. No, no, porque necesitamos todos los pasos anteriores. Y todos los pasos anteriores incluye que la información sea lo más completa posible, no solamente fiarnos en la base genealógica, y no solamente basarnos en el fenotipo, porque ya sabemos que ese fenotipo mínimo tiene que ser ajustado o entonces debemos extraer un valor genético de allí para poder seleccionar nuestros animales. Entonces, ojo con eso, porque sabemos que venimos utilizando mucho, especialmente la transferencia de embriones, y a veces no sabemos qué estamos multiplicando, no tenemos certeza si estamos multiplicando animales genéticamente superiores. Que tengan muy buen fenotipo, sea muy bonito, no necesariamente son indicativos de que sean mejores genéticamente. Y vuelvo y digo, individuos no endogámicos. Muy bien, ahora sí vamos a los resultados que se han tenido a nivel mundial en mejoramiento genético. Es decir, estamos convencidos que el mejoramiento genético funciona. Por aquí les traigo un trabajo que no es tan nuevo, es de 2008, en donde muestran que en determinado estado de Estados Unidos hubo un aumento de 5.000 litros más o menos de leche en cuestión de 50 años debido en parte al mejoramiento genético en un 42% y en un 58% debido a mejoras en la parte ambiental, en nutrición, en manejo, en fin, en sanidad. Y en cuanto a cerdos, en cuestión de más o menos 2 décadas,
se bajó de 14 kilogramos de espesor de grasa a 5 kilogramos, que es lo deseable, ¿cierto? Menos espesura de grasa dorsal. Gran parte de ello debido al mejoramiento genético. O sea que esto muestra que el mejoramiento genético sí funciona. Y este mejoramiento genético que se hizo en estos dos ejemplos, se hizo, como les mencioné, a partir de registros, evaluándolos, seleccionando y haciendo apareamientos con base en esos resultados. Este es un ejemplo de Brasil en vacas GIR. No se fijen en este eje Y porque es una escala diferente la que estamos mostrando ahí, pero lo cierto es que esta línea de acá me muestra la tendencia genética para producción de leche a 305 días a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó? Durante todo este tiempo, hasta más o menos 1982, 81, la selección en Brasil para raza GIR se hizo con base en la morfología, en el tipo. Y vemos que el progreso genético fue nulo. Por allá, a finales de 1970, a inicios de 1980, empieza a implementarse el test de progenie, en donde ya empiezan a evaluarse genéticamente los animales y empiezan, por ley del país, a seleccionarse animales genéticamente superiores con base en valor genético. Y a partir de allí empieza un aumento de la producción de leche como producto de la expresión de los genes de animales seleccionados genéticamente para mayor producción de leche. Entonces, interesante ver el impacto de cómo cuando los productores empezaron a hacer selección con base en valor genético, empezaron a tener respuestas mejores. Aquí antes no habían tenido casi respuesta. Pero ¿qué pasa? Y por eso, en cuanto a las perspectivas de lo que pasa con el mejoramiento genético, a medida que se fue haciendo eso, pues también esta curva no representa la persistencia de lactancia, que se refiere a cómo una vaca es capaz de mantener la producción de leche después del pico. Si se le cae mucho la producción de leche después del pico, esa vaca es no persistente o no tiene baja persistencia. Si logra mantener muy bien esa producción de leche después del pico, es muy persistente. A medida que se obtuvieron vacas con mayor producción de leche, se disminuyó la persistencia de lactancia, es decir, se aumentó el pico de la lactancia, pero a la vez que ese pico era más alto, la caída de producción de leche era más alta. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a pensar entonces que no podemos enfocarnos en una sola característica, que seguramente vamos a tener que seleccionar para varias características al tiempo? Aquí les coloco un ejemplo de Angus, fijémonos solamente en la línea de la mitad. Esto se refiere a peso al nacimiento, a peso al destete, a peso al año. Vemos que a lo largo del tiempo el progreso genético en la raza Angus ha disminuido el peso al nacimiento, ha ido aumentando el peso al destete y el peso al año, con base en todas estas herramientas o en estos pasos de mejoramiento genético que les estoy mencionando. Y por qué no pensar ya en resultados de la era genómica, en donde nos muestran aquí diferentes grupos de animales, pero básicamente los azules son los del núcleo de selección, que nos muestra que a partir de 2008 más o menos, que fue cuando se empezó a aplicar fuertemente esta parte genómica, el progreso genético en producción de leche total ha aumentado sustancialmente, lo mismo que para grasa en leche. Y por acá, una disminución considerable en recuento de células somáticas. Muy bien. En este momento les voy a mostrar también algunos resultados que hemos tenido entonces ya les mostré resultados exitosos en otros países, les voy a mostrar algunos resultados que hemos obtenido en nuestro país. Resultados, pero antes me gustaría mostrarle otro, este de acá, se refiere a una hacienda de ganadería de carne. ¿Ok? Luis Gabriel, perdóname, no, Sí. estamos viendo para analizar objetivos, no estamos viendo. Ah, ok. Entonces debe ser porque debo cambiar la pantalla. Un segundo. Listo, dale. Entonces es este de acá. Ajá. ¿Cómo hago? Listo ya. Me dice si ahí ya la ves. Sí, ya la vemos. Muy bien, entonces, me la coloco por acá. Este de acá se refiere a la tendencia genética de una ganadería de carne en trópico bajo. Y vemos cómo esta es la tendencia genética. Entonces aquí en el eje X están los años y en el eje Y están los valores genéticos. Lo que vemos es que al inicio, pues, disculpe. Bueno, que al inicio los valores genéticos venían en cero, por debajo, aumentaron, hubo un zigzag. Bueno, esto de acá no es tan confiable porque realmente los registros eran muy bajos. Pero lo que sí les puedo decir es que más o menos a partir del 2008,
el ganadero que maneja hoy el sistema productivo empezó a hacer selección de sus animales, además de tipo, por desempeño fenotípico. Antes lo venía haciendo mucho por tipo y venía un descenso del progreso genético para peso a los 24 meses. Cuando él empieza a hacer esa selección de tipo acompañada de fenotipo, empieza a haber un aumento pues de esa tendencia de los valores genéticos, y a partir del 2015 empezamos a hacer evaluación genética con él para diferentes características de crecimiento, y a partir de allí vemos que el progreso genético va aumentando. Hoy en día, además de hacer evaluación genética para características de importancia económica, de crecimiento reproductivas y de características de carcasa, ya se ha implementado un índice de selección en esa ganadería que se viene utilizando. Por lo que les decía ahorita, a veces no nos podemos enfocar solamente en crecimiento, pues porque generalmente eso va en antagonismo con la parte reproductiva. Y no sé si aquí ven esta otra pestañita, la cambié de pestaña o debo compartirla también. No, ya, ahí vemos que cambiaste. Muy bien. Y ya esto se refiere a una ganadería de leche. Esto se refiere a la tendencia genética para producción de leche. Desde el año 2009 venimos trabajando con esta ganadería en evaluación genética. Si ustedes ven, la tendencia también desde el punto de vista genético es al aumento. Si bien tiene caídas y nuevas alzas, si vemos desde los años anteriores, como el 2008, y trazamos una línea, la tendencia es al aumento de la producción de leche, porque en esas dos poblaciones, tanto la de carne como la de leche, se ha hecho todo el proceso de tener una buena cantidad de registros confiables, genealógicos, productivos, de evaluar esos registros, de seleccionar los animales y de aparearlos con base en su valor genético. Bien, entonces por acá voy a compartir de nuevo la presentación y ya vamos entonces a la parte de, me dice si ahí ya ves la que dice objetivo. Sí, ya. Aquí coloco para analizar, les voy a mostrar resultados de dos trabajos. En el primero lo que queremos mostrar es, bueno, vale la pena definitivamente hacer mejoramiento genético en Colombia. Ya no les estoy hablando de resultados del exterior, sino que lo que les acabo de mostrar las dos gráficas son trabajos que venimos haciendo en Colombia para dos ganaderías, como les dije, carne y leche. Y para esas mismas dos ganaderías de carne y leche, vamos a mostrar en este primer trabajo cuál es el impacto económico de haber hecho evaluación, pues de haber seguido todos los pasos, entre ellos la evaluación genética para seleccionar animales con mérito genético superior. Entonces aquí coloco que el objetivo de este primer trabajo es determinar el ingreso económico diferencial que se puede obtener seleccionando animales de alto mérito genético para características de interés económico en ganado de trópico bajo. Entonces, en ganadería de carne, nosotros evaluamos solamente peso al destete. Miren que contamos con aproximadamente 14.700 pesajes al destete, básicamente los que les puedo mencionar. Y para ganadería de leche, evaluamos la producción de leche ajustada a 305 días, aproximadamente 4.700 producciones de leche ajustadas a 305 días. Ahora sí, ¿qué hicimos con esa información? Hicimos una evaluación genética para peso al destete y para producción de leche ajustada a 305 días. Y allí analizamos unas tendencias genéticas y unos cálculos económicos. Les voy a mostrar lo de los cálculos económicos. Entonces, ahora sí, lo mismo lo hicimos para la ganadería de carne como para la de leche. Listo, me voy a enfocar en la ganadería de carne, pero eh, vale también para la producción de leche. Entonces, ¿qué hicimos? Como ya teníamos los valores genéticos de la población, dijimos, bueno, vamos a simular un escenario desde lo genético en donde decimos, ¿qué pasa si utilizamos 3 toros escogidos al azar, que los 3 tienen valor genético positivo, y 3 toros que tienen valor genético negativo? Voy a llamarlos grupo A y grupo B. Toros A, grupo de valor genético positivo, perdón, grupo A, toros de valor genético positivo, y grupo B, toros de valor genético negativo. Entonces aquí la comparación es, si utilizo toros de valor genético positivo, o sea, grupo A, o utilizo toros del grupo B, habrá un impacto económico desde lo que yo puedo predecir desde el valor genético. Entonces, para ello utilizamos la diferencia esperada en la progenie para ganado de carne y la PTA para producción de leche durante 6 años de nacimiento. Es decir, que los toros del grupo A debían haber tenido crías en los mismos años de toros del grupo B. Y después simulamos el escenario diciendo que o los 3 toros del grupo A tenían 60 crías, o los 3 toros del grupo B tenían 60 crías por año para peso al destete,
o 50 crías para el caso de producción de leche a 305 días. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos los valores genéticos de toros del grupo A y tenemos valores genéticos de toros del grupo B. Allí vamos a tener un promedio de valor genético para cada grupo. Vamos a hacer la resta del valor genético y en términos de valores genéticos o de DEPs más bien y de PTAs, vamos a después multiplicar eso, a ver si lo tengo por acá, no es que no me deja ver, déjame un segundo. Vamos después a multiplicar eso por 9.000 pesos el kilogramo para el caso del peso al destete y por 2.500 pesos para el caso de producción de leche. Valores muy inferiores a lo que realmente tienen estos productores porque ellos son productores de genética, ¿no? Por lo menos para el peso al destete y seguramente esta leche también es diferenciada. Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos antes que nada unos valores de heredabilidad para peso al destete de 0,28, para producción a los 35 días de 0,37. Acá lo único que les quiero mostrar es que esto de acá es las progenes de toros del grupo A para peso al destete y progenes de toros del grupo B para peso al destete. Miren que el peso al destete está en el eje Y las DEPs en el eje X. Miren que si yo trazo esa línea, yo me voy a encontrar animales con peso al destete de toros de valor genético negativo, similares en peso al destete con toros de valor genético positivo. O sea que yo por fenotipo me puedo equivocar, por eso es importante tener el valor genético claro. Ahora sí, si yo selecciono estos de acá, estos son animales que si comparo por valor genético son superiores porque están más hacia la derecha y por fenotipo también son superiores porque están más hacia arriba. Este tipo de animales seguramente son los que voy a seleccionar porque tienen valor genético positivo, porque se desempeñan bien en mi ambiente y a estos sí es los que seguramente les puedo extraer embriones. Lo mismo para producción de leche, no me voy a quedar acá, pero es más o menos la misma lógica. Ahora sí, miren lo que pasa acá. Esto es desde lo que esto es para ganado de carne, esto es lo que yo voy a simular desde lo genético y esto es lo que realmente pasó. Es decir, esto todavía no se los he comentado. Entonces, aquí que tengo, los animales del grupo A tuvieron un promedio de DEP de 4,37 y los del grupo de menos 2,46. Claro, ya sabíamos que eran animales de valor genético positivo y negativo. Si yo resto esas dos diferencias, me dice que en promedio, por cada cría que nazca, voy a tener una diferencia de 6,83 kilos por utilizar este grupo de toros en vez de utilizar este grupo de toros. Y si eso lo multiplico por 60 crías, por 7.000 pesos creo que fue que le colocamos, eso me da un lucro de 3.700.000 aproximadamente para el año 2009. Si hago la misma lógica para las demás líneas, de 4.200.000 para el 2010, de 4.500.000 para el 2014 y así sucesivamente. Eso es lo que espero desde lo genético por las Hola, DEPs. ¿cómo van? Ahora, ¿qué pasa? Chao. Que aquí en este otro escenario lo que estoy mostrando que es lo que realmente pasó, es decir, esta barrita azul y esta barrita roja me indican los promedios de peso al destete de hijos de toros A en cada uno de los años y el promedio de peso al destete de hijos de toro B en todos esos años de destete. Ahora sí, la diferencia esperada era de 6,83 desde lo genético, lo que realmente pasó fueron 8 kilogramos de diferencia, que representaba cerca de 4.500.000. Para el segundo año de 12 millones, para el tercero de 11, para el cuarto de 20 millones y para el quinto de 13 millones. Esto acá, si lo sumo en cuestión de 5 años, me representa 60 millones de pesos aproximadamente por utilizar un grupo de toros o el otro. Y para el caso de la leche, un ejercicio similar, en este caso con PTA representadas en litros de leche. Aquí se espera 173 litros de diferencia para este año entre un grupo de toros y el otro, representado en 21 millones aproximadamente para un año, de 2012, para el 2013 26 millones, para el 2014 17, para el 2015 de 27, en fin. Esto es lo que yo simulo, o sea que aquí más o menos, no sé, van como 130 millones de diferencia a lo esperado por utilizar productores o al otro. Pero lo que realmente pasó fue que, disculpe, para el primer año se tuvo un lucro de 66 millones, para el segundo de casi de 49 millones, por aquí de 6 millones, de 6 millones 400, por aquí de 71 millones, por aquí 81, es decir, si sumáramos todo esto da casi, no sé, 250 millones, 300 casi de diferencia por utilizar un grupo de reproductores o el otro. Y ya en un segundo trabajo lo que quisimos identificar fue que decimos que definitivamente hacemos transferencia de embrión y estamos haciendo mejoramiento genético.
Lo que yo quiero ver es si realmente ese uso de transferencia de embrión está siendo exitoso o no. Entonces yo aquí coloco un cuadro, aquí voy a ser más breve, y es que si tomo las progenies nacidas por inseminación artificial, tengo un promedio de 4,56 de valor genético para los nacidos por inseminación artificial y por transferencia de embriones de 5,20, muy superiores a los de monta, que es lo que yo esperaría si estoy utilizando esas biotecnologías. Pero también veo que los mínimos de valor genéticos para cualquiera de los grupos son negativos, es decir, yo no debería esperar que utilizando inseminación artificial y transferencia de embriones tenga animales con valores genéticos negativos, no debería ser porque estoy utilizando animales élite, ¿listo? Inclusive, si yo miro por acá, el animal más pesado inclusive lo obtuve por monta natural. Entonces ahí como que ya uno empieza a cuestionarse, ¿será que sí estamos escogiendo los animales que genéticamente son superiores cuando estoy hablando de transferencia de embriones? Inclusive aquí tengo unos grafiquitos que me muestran que cada elipse, en el caso del azul, me representa los de monta natural, que generalmente son los más rezagados en DEPS. Me muestran los de línea roja, que son los casi que mejores en DEPS, que son los de diseminación artificial, inclusive tal vez superiores que los de transferencia de embriones. Lo que sí veo es que los de transferencia de embriones, si este es peso al destete, ellos están con los puntos más encima, que es la línea verde, es decir, generalmente ellos tienen mayor peso. Y aquí quiero hacer una aclaración. Claro, es que cuando yo tengo animales nacidos por transferencia de embriones, ellos casi que siempre van a ser más pesados y no necesariamente genéticamente. ¿Por qué? Porque ellos generalmente tienen unas receptoras que les dan mayores cuidados, mayor producción de leche, y eso tiene unas implicaciones a nivel fenotípico que no tienen nada que ver con la genética. Y lo segundo es que, hablando con colegas que traen la parte de reproducción, cuando esos animales se les colocan algunos nutrientes para que se desarrolle ese embrión, todo eso hace que inclusive desde el nacimiento los embriones sean más pesados. Entonces, no debemos confundir que porque los animales nacen por embriones más pesados, más bonitos y más todo, generalmente tienen mayor valor genético. Ojalá utilicemos los animales para transferencia de embriones que tienen mayor valor genético. Yo aquí voy a adelantar porque realmente esto ya, bueno, este sí lo quería mostrar. Esta es la tendencia genética a lo largo de los años para cada uno de los animales nacidos por las diferentes opciones. Vemos lo rojo, inseminación artificial, lo azul, transferencia de embriones y lo verde, monta. Vemos que la transferencia de embriones apenas genéticamente superior en algunos años, la inseminación parece más constante. Y si lo vemos desde el punto de vista fenotípico, definitivamente por transferencia de embriones siempre los animales van a ser más pesados, por lo que les decía ahorita. Bueno, aquí no voy a mostrarles más de esta parte porque creo que es menos interesante y prefiero más bien decirles que dentro de los recomendaciones, desafíos, nosotros creemos que todavía nos falta mucho en la parte de registros, que tenemos que hacer más énfasis en que se tomen más registros, que definitivamente la selección con base en mérito genético debe ser complementado con el desempeño fenotípico y funcionalidad y también utilizar índices de selección, que todavía la incorporación de herramientas genómicas es incipiente en nuestro país y que hay un llamado de atención que debemos hacer, que no solamente esta información genómica debe ser utilizada para algunos marcadores en particular, vemos mucho que no estamos interesando mucho en lo que es el tamaño de pelo, en la leche A2 y eso está bien, pero creo que no es la única información importante, que deberíamos abarcar muchos más marcadores para poder tomar mejores decisiones y que definitivamente debemos hacer una mejor integración entre academia, gobierno, sector productivo, inclusive integración de asociaciones. Y quiero terminar con algo, y es que siento que en Colombia ha habido acercamientos de algunas asociaciones para hacer todo ese proceso de mejoramiento genético. Se tienen los registros, se hace la evaluación, pero a la hora de hacer la selección de animales se vuelve como que todavía no hemos avanzado en esa parte. Nosotros venimos trabajando con algunas aplicaciones importantes para eso. Les voy a mostrar aquí alguna de ellas. Esto, por ejemplo, es para una aplicación que hicimos para alguna ganadería de blanco orejinegro criollo. ¿Y qué es lo que queremos hacer acá? Perdón, esta es para ganado de leche. Lo que le quiero mostrar es para ganado de carne. A ver si es esta de acá. Entonces, aquí, ¿qué queremos simular? Todas estas características que se ven a un lado son DEPs para características de crecimiento y la parte reproductiva. Tenemos tres columnas. Esta de acá me representa el papá, esta de acá me Luis representa Gabriel, la mamá. perdóname, Sí. no estamos viendo la Ay, gráfica. verdad, otra vez lo mismo, un segundo.
Entonces estamos por acá. Como estoy acostumbrado al Google Meet que de una vez lo muestra todo, ahí sí lo ven. Sí, señor. Listo, entonces muy bien. Lo que les decía es que tengo tres columnas. Esta de acá me representa el toro, este de acá me representa la vaca, el de la derecha, y el del medio me representa la progenie, lo que sería la progenie. En este lado de acá lo que tengo son valores genéticos DEPs más bien para diferentes características de crecimiento y reproductivas, tanto para el toro como para la cría, como para la mamá. Y lo que estamos simulando acá es qué pasa si yo apareo el animal 364 con el 662. Todo lo que sea barra a la derecha, lo que es para crecimiento es deseable y para lo reproductivo sería a la izquierda. Entonces esto me dice si yo estoy eligiendo un reproductor que sobresale genéticamente para esas características, lo mismo que la mamá y qué es lo que espera en la progenie. Entonces, por ejemplo, yo quiero aparear este toro 169 con una vaca que sea la 705. Entonces aquí voy a escoger el 169 y la 705. Van a ver ustedes que cuando de Enter, él inmediatamente me actualiza eso. Entonces el toro 169 es un animal que se destaca muy bien para características de crecimiento. De pronto para intervalo entre partos no, esta debería estar a la izquierda. Esta 705 es una madre que aquí me está mostrando que se desempeña muy bien para lo que es peso al destete y peso al año. Tal vez para el nacimiento también porque es inferior, pero para peso al año no. Lo cierto es que esto de acá me está representando lo que yo esperaría del apareamiento de esos dos reproductores. Además, me indica acá si esos animales están emparentados, me dice que no son emparentados, entonces creo que este sería como un paso final de lo que nosotros estamos diciendo, que si ya tuvimos registros, los evaluamos, seleccionamos los animales, pues que ahorita tenemos que empezar a identificar cuáles son los apareamientos que debemos realizar. Y bueno, esto era lo que quería mostrarles. Me extendí un poquito más, pero creo que valió la pena. Muchas gracias a todos y espero escuchar si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Luis Gabriel. Muy interesante todos los puntos que abordaste y creo que más de uno se va a poner muy juicioso a empezar a llevar registros, porque lo que tú dices, a veces se ve todo muy lindo en campo, pero en libros no tenemos información para analizar. En el chat tengo una pregunta de Juan Carlos Durango que dice, ¿tiene alguna fórmula en Excel donde pueda sacar el peso ajustado al destete? Bueno, se las puedo compartir. Es muy sencillo, pues se las puedo compartir contigo y ya tú me encargas de hacerla llegar. Puede ser. Listo, perfecto. Correcto. Dice el doctor Marino Valderrama, si el mejoramiento genético se dirige a buscar máximas producciones de leche y carne, ¿cómo hacer que este plan no afecte la rusticidad, resistencia y adaptabilidad para efecto de los criollos, estas características adquiridas por selección? Bueno, perfecto. Por eso hablaba en algún momento que tenemos que llegar a trabajar con índices de selección, porque don Marino, el doctor Marino, está muy en lo cierto en que hoy en día no es tan importante solamente producir, sino que tengamos animales que produzcan bajo unas condiciones de adaptabilidad, o sea, animales que se enfermen cada vez menos, de bienestar animal, en fin. Lo que pasa es que la dificultad que vamos a tener en este momento sería cómo medir esa rusticidad y si tenemos esa información, porque seguramente pesos, producciones de leche, parámetros reproductivos los tenemos medidos, pero cómo tener una medida de algo que me dice que el animal es rústico. Tal vez el hecho de que el animal se haya enfermado o no, si tenemos esa información, ya nos ayudaría para incluir esa característica en un índice. Sé que el tamaño del pelo puede ser importante, pero lo que sería difícil es cómo medimos eso, qué es pelo corto, qué es pelo largo, hasta dónde es pelo corto, hasta dónde es pelo largo. Pero definitivamente esas características deberían ser incluidas a futuro en todos estos programas de mejoramiento para tener animales no solamente productivos, sino también adaptados sobre todo al ambiente que tenemos. Espero haya respondido la pregunta. Pero eso se hace con un índice de selección. Listo, Doc. Dice Y Luis, si quieres, entro un poquito en detalle con el índice de selección. El índice de selección lo que busca es seleccionar para varias características al tiempo, pero colocando un ponderador para las características. Al último, lo que vamos a tener es un valor final de un índice que no me dice nada en términos productivos, pero que sí me dice cuál es el animal más equilibrado. listo.
Muchas gracias por esa explicación. Ok. Dice Luis, ¿qué opina de obtener valores genómicos provenientes de otro país? Provenientes. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, aunque sé que puede ser una herramienta que tenemos a la mano y que puede ser de utilidad, porque finalmente también estamos utilizando inseminación artificial y muchos de esos del semen de toros vienen de evaluaciones internacionales. Pero yo creería que nosotros deberíamos hacer nuestras propias evaluaciones, porque es que nuestras condiciones ambientales y de manejo son muy diferentes. Entonces, si bien estamos utilizando toda esa información genómica que viene de otros países, nosotros deberíamos, primero que todo, empezar a genotipar los animales y mi llamado es a genotiparlos no solamente para saber el tamaño del pelo, si es A2 A2, sino que podamos tener toda la información genómica para poder hacer una evaluación genómica de nuestros animales bajo nuestras condiciones ambientales, porque no es lo mismo cuando separamos esa parte del fenotipo, la parte ambiental y la genética, decir que animales en otros países que son alimentados con base en concentrado, estabulados, pues allí el modelo, la ecuación que calcula el valor genético va a ser muy diferente al que podríamos tener en Colombia, donde nuestros animales se alimentan a pasto y las condiciones ambientales son muy diferentes, no tenemos estaciones, por ejemplo. Entonces creo que mientras no tengamos esa información genómica, vamos a tener que pues echar mano del uso de esas otras informaciones, pero lo ideal sí sería que tuviéramos nuestros propios cálculos de información genómica. Listo, listo, Luis Gabriel. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para que levante la mano y pueda intervenir. Gracias. No veo manos levantadas. Aquí preguntan, doctor, a nivel regional, ¿podemos solicitar gremialmente su asesoría? Claro que sí, claro que sí. Desde la Universidad Nacional estamos siempre dispuestos a trabajar con los productores. De hecho, ya lo hacemos. Nosotros trabajamos con básicamente 2 ganaderías de razas criollas y con 3 ganaderías Brahman. Con ellas constantemente estamos haciendo este tipo de trabajos. Seguramente va a llegar, cada vez está llegando más productores, va a llegar el momento que tal vez no lo vayamos a poder hacer desde la Universidad Nacional, pero con seguridad estamos formando también personas que están en la capacidad de dar ese mismo tipo de asesorías. Entonces creo que quien lo necesite se puede acercar a nosotros por medio de ti y pues estamos abiertos a trabajar y si no, pues hacemos algún convenio con alguna otra empresa o con algún otro egresado que se pueda hacer algún trabajo en conjunto. Es simplemente manifestar el interés y mirar la mejor posibilidad. Y yo creo que ya habíamos hablado en el sentido de empezar, digamos, como asociación, poder integrar este tipo de programa con una plataforma digital, por decirlo así, que estamos implementando en la asociación, en la cual queremos precisamente empezar a capturar la información de los predios asociados y poder empezar a formular este tipo de ejercicios para que sea también una base de análisis para que el productor entienda qué es lo que está haciendo. Y todo esto tiene que ir del apoyo también pues, de los técnicos de campo de la asociación, porque finalmente todo es un conjunto de acompañamiento y asesoría, ¿sí? Desde la asociación, pues implementar las estrategias para la captura de la información, los técnicos de campo pues hacer su labor en predio de asesoría, de implementar y mejorar lo que se está haciendo en predio y de corroborar los datos que los asociados, los ganaderos, bueno, nos envíen y poder correlacionar esta información con este ejercicio que va a estar y que lo queremos en algún momento, te lo expresamos, poderlo integrar con esa plataforma y que sea también un valor agregado para nuestros asociados y que sea pues un aporte y algo diferencial como asociación. ¿Sí? Claro Entonces, que sí. estamos trabajando en eso y la idea es que, bueno, que los que están interesados, quieran conocer más del trabajo del doctor Luis Gabriel, pues me pueden escribir. Yo con mucho gusto, si él me lo autoriza, comparto el teléfono. Y ya los que quieran la charla, la grabación, por favor al teléfono que les puse ahí en el chat o al correo.
Dice Ya- Luis, aquí, Sí, perdóname ya para finalizar. tranquila. Quería comentar que la rusticidad ya se está trabajando en lechería. Hay una empresa que a través de los registros de enfermedades de los atos miden esta parte a través de valores genéticos. Ok, excelente. Dice don Marino, doctor Marino, si se nos ocurre algo, alguna otra inquietud la enviaremos a usted a través de Asocrillo. Muchas gracias, doctor Luis Gabriel. Bueno, Doc, muchas gracias. Súper interesante. Me encanta el tema de este aplicativo. Mejor dicho, quiero ponerme a trabajar contigo para mirar qué información podemos empezar a trabajar. Perfectamente lo hacemos. Como dices tú, es cuestión de que se reúnan, de que pongan los objetivos que quieren llevar a cabo. Eso sí, definitivamente tiene que haber información y definitivamente esa información tiene que estar digitalizada. Te lo digo porque en algún momento hicimos un proyecto con una de las razas criollas y en ese momento todavía encontramos mucha información en cuadernos. No, debe estar, primero que todo, debe existir. Si no existe, señores productores, por favor, desde ya deben ponerse a tomar datos, no esperen más tiempo. Hoy en día estamos en la era de los datos y definitivamente esta parte de mejoramiento se trabaja es con datos, no hay otra manera. Y ya teniendo los datos y digitalizados y teniendo un objetivo, nos sentamos, miramos qué podemos hacer de todo esto que mostramos o inclusive de otros trabajos que tengan interés y hacemos un grupo bien chévere. También podemos vincular la parte, además de Asocriollo, de pronto algunos otros egresados que estén por allí interesados en el tema, junto con la universidad. Se puede hacer, claro que sí. Sí, Y muchas listo. gracias por la invitación. Espero que haya No, sido a de ti por provecho la para todos. disposición y toda la información. Muy interesante. Y claro que puedes dar mi número y bueno, ahí estamos pendientes de lo que necesites. Muchas gracias, Doc. Que Bueno, esté muy muy bien. buena, les deseo a todos muy buena tarde y estamos en contacto para la próxima charla. Muchas gracias. Hasta luego.